Hola de nuevo, seguimos con el capítulo 2 y en este vídeo vas a ver de la sección tercera que trata sobre los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, la subsección primera, y son los artículos que van del 15 al 18. Comenzamos y lo primero que tienes que tener en cuenta con esta sección tercera es la disposición adicional 21ª, que nos dice que las normas que aquí se contienen en esta sección completa no son aplicables a los órganos colegiados del Gobierno. Literalmente nos dice que las disposiciones previstas en esta ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de gobierno de las comunidades autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las entidades locales. Vamos a estudiar la subsección primera y son los artículos que van del 15 al 18. El contenido de estos artículos es de carácter básico a todas las administraciones públicas. Esto significa que las diferentes comunidades completarán estas normas con legislación autonómica. Por ejemplo, en estos artículos no consta la figura del presidente, y es que las diferentes comunidades autónomas van aprobando normas que regulan con más detalle la organización interna y el funcionamiento de sus órganos colegiados. Bien, pues como el tema de este vídeo son los órganos colegiados, lo primero que vamos a ver es su definición. Son órganos colegiados aquellos en que la titularidad queda confiada a un conjunto de personas físicas que concurren a la formación de su voluntad. Bueno, pues esto viene a querer decir que tanto en órganos colegiados de consulta como en los órganos colegiados en los que se toman decisiones, sus miembros deliberan y adoptan acuerdos en común. Bueno, pues el propósito de esta ley respecto a este tipo de órganos, según se expresa en su exposición de motivos, es mejorar la regulación de los órganos colegiados, en particular los de la Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios electrónicos para que estos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones. Bueno, pues empezamos con el artículo 15 y en su punto 1 nos dice que las normas que contienen estos artículos se aplican a los órganos colegiados teniendo en cuenta las propias normas de organización de las administraciones públicas de las que formen parte los órganos colegiados. La ley permite que ciertos órganos puedan establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Estos órganos son los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales. Bien, pues los órganos colegiados que hemos visto en la diapositiva anterior quedarán integrados en la administración pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de esta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán de ser publicados en el boletín o diario oficial de la administración pública en que se integran. Y adicionalmente, las administraciones públicas podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. Ahora, cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo 15, la publicidad se realizará por la administración a quien corresponda la presidencia. La ley establece que los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la administración pública correspondiente. Las funciones del secretario serán
velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. Si el secretario no miembro es sustituido por un miembro del órgano colegiado, conservará todos sus derechos. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. Como regla general, pues se establece que los órganos colegiados puedan funcionar de forma presencial o a distancia, en este último caso pues utilizando los medios electrónicos oportunos, que vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva. Y solo expresa y excepcionalmente la normativa propia del órgano puede excluir la posibilidad de actuación a distancia. Las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán estar en distintos lugares, pero se tiene que asegurar por medio electrónico la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se consideran medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. Para que los órganos colegiados puedan celebrar sesiones, deliberaciones y tomar acuerdos, es necesario un quórum, es decir, el número de miembros del órgano colegiado que debe de asistir a la sesión, para que de esta forma se entienda que su constitución es válida. Y la ley nos dice que se requerirá la asistencia presencial o a distancia del presidente y secretario, o en su caso de quienes le suplan, y la de la mitad al menos de sus miembros. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el presidente podrá considerar que el órgano está válidamente constituido a los efectos de celebrar sesiones si asisten los representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales, miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. La ley permite que los órganos colegiados se puedan constituir y celebrar sesiones y deliberaciones y adoptar acuerdos sin necesidad de convocatoria. Si están reunidos de manera presencial o a distancia, el secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que le suplan, y además así lo deciden todos, es decir, por unanimidad. Los órganos colegiados podrán establecer sus normas propias de convocatoria si éstas no están previstas en su norma de funcionamiento. Este régimen puede prever una segunda convocatoria y especificar para esta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la convocatoria el orden del día, junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no resulte incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Bien, pues los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, y cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que en su caso pueda derivarse de los acuerdos. Bueno, pues terminamos con este pedazo de artículo 17 y su punto 7 nos dice que quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de su acuerdo. La certificación pues, será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las administraciones por esta vía. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, en la que se deberá especificar necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. Bueno, podrán implica que las grabaciones sean de carácter potestativo y dicha grabación pues será certificada por el secretario y pueden utilizarse para acompañar el acta de esa sesión, y si así se hace, pues no será necesario hacer constar en dicho acta los puntos principales de las deliberaciones. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por esos mismos medios su conformidad o reparos al texto a efectos de su aprobación y considerándose en caso afirmativo aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que garantice la integridad y autenticidad de los ficheros generados y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.